Bienvenidos al Estudio Galatea una semana más. Yo, un perro verde. Bienvenidos a Yo, un perro verde, otra semana más, cuarto programa de esta segunda temporada. Y antes de empezar, doy la bienvenida a Noelia González del equipo Psicorienta. Un aplauso, por favor. Y hoy con nosotros, antes de presentarte, es el Día de la Salud Mental y este se lo hemos querido dedicar a la autolesión. Y para acompañarnos en este viaje tenemos a Marina Trellis, que es educadora infantil. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Así que hoy venimos un poco a la aventura porque hemos hablado Noé y yo hace literalmente 30 segundos que no sabíamos cómo orientarlo, cómo dar esta entradilla así que fuese muy frío todo. Así que le voy a dejar a ella el marrón de empezar. Gracias, Sergio. Nos va a dar unos todo un tips, como siempre. placer que me dejes siempre los marrones para empezar. Por favor, experta, dinos. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de que tenemos un vídeo sobre salud mental en la primera temporada. Entonces, antes de ver este, pues os veis el otro. Y luego ya pues vais hilando vosotros el contenido. Estamos con Juan Carlos Jiménez. Con Juanqui para los amigos. Sí, fue el penúltimo, ¿no? El programa vos, sí. Yo, sí, porque A mí me gustó un montón, fue de los que más aprendí en ese programa, ¿eh? Sí, es que Juanqui se explica muy bien. Y porque iba yo como muy a ciegas en el tema. Me gustó, de verdad. Bueno, entonces como no vamos a volver a hablar de la salud mental, vamos a pasar directamente a la temática que hemos escogido hoy. Y por lo que está aquí Marina, que son... Dilo. Dilo. Pues las autolesiones. Vale. Entonces yo, que en el fondo sí me preparo las cosas, yo he buscado cuál es la definición, no me mires así. No, es que no me siento aludido, ¿eh? Yo me he preparado pues mi definición, ¿no? Lo que me ha gustado de cuando he buscado el contenido de autolesiones, ¿vale? Y que te dice que una conducta autolesiva se define como toda conducta deliberada destinada a producirse un daño físico directo, ¿vale? Sin intención de provocar la muerte. ¿Vale? O sea, que eso es un inciso que mucha gente no conoce, ¿no? Pero es como, no lo hago para provocarme la muerte, sino para hacerme daño. Y luego, dentro de esta categoría, tienen 4 subtipos, los que yo he encontrado, ¿vale? Son las autolesivas mayores, ¿vale? Que son como repentinas, impulsivas y muy crueles contra la persona. Luego están las estereotipadas, que son muy características en el colectivo de autismo, por ejemplo, porque son cuando se dan cabezazos o se muerden, ¿vale? Son sus autolesiones, pero estereotipadas, que las meten dentro de su rutina diaria. Luego las compulsivas, que son las repetitivas, y por último están las impulsivas, que son las más frecuentes o las más conocidas como lo de cortarse, ¿vale? Dicho esto... ¿Cortarse cuál es la última? Perdona que me... Las impulsivas. Impulsivas también. Con un impulso me... Ah, sí, vale. Eso es lo que... La teoría, ¿no? La teoría. Ahora, la práctica... Creo que Marina es la que mejor nos la va a contar. Sé que es muy en frío, pero si quieres contarnos un poco. No. A ver, lo primero hay que tener en cuenta que yo creo que cada persona que ha pasado por una situación así y ha acabado autolesionándose depende mucho también de lo que haya vivido y cómo lo haya vivido. Yo voy a contar cómo yo lo viví y analizado después cómo llegué a ello, pero no será el caso de todo el mundo que lo viva. Yo en mi caso era más un tema de control, de perder el control, y entonces era como, no puedo perder el control, y llegaba al punto de decir, bueno, en esto tengo el control, yo genero un dolor, pero yo también lo termino. Ya. Es como muy curioso, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene mucho sentido si te paras a analizarlo fríamente, pero sí, era eso, era generar un dolor que tú podías comenzar y tú podías al final, entre comillas, pararlo. También he escuchado muchas veces, que yo creo que también tiene mucho que ver, que es una forma de gestionar el dolor emocional. Quiero decir, tenemos un problema en la sociedad y es que no nos enseñan nada de emoción. Entonces, no sabemos gestionar el dolor emocional. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, en este caso era yo me infrinjo un dolor físico para que ese dolor emocional pase a un segundo plano. Es complicado. Entonces, por eso cuando has dicho lo de impulsivas, yo no sé si a ese punto se puede considerar como impulsivo, ¿no? Al final, la parte inconsciente yo creo que... No sé, es que no sé. O sea, tú dices que es premeditado, ¿no? Yo creo que sí, en cierta manera sí. O sea, por preguntarte, ¿eh? ¿Y esto lo pensabas durante el día? O sea, ¿o era el momento, como dice ella, que a lo mejor se refiere a impulsivo, que no lo hayas pensado durante el día y de repente se te ocurre y lo haces, ¿no? O sea, entiendo que por el subconsciente sí lo tenías ya como pensado esa posibilidad,
pero si te surge y lo haces al momento, o llevas todo el día pensándolo hasta que lo haces. Yo creo que ahí ya diferenciamos en cuando empiezas y cuando ya llevas como mucho tiempo y ya es una adicción. Quiero decir, tú cuando tienes una adicción a lo mejor te pasas todo el día pensando en, yo qué sé, voy a poner el tabaco, ¿no? Me quiero fumar un cigarro, me quiero fumar un cigarro. Pues esto era lo mismo. No, era como necesito esa dosis de dolor físico. Ese era el problema, pero al principio yo creo que, bueno, ahora que lo pienso, la primera vez que lo hice sí que fue impulsivamente. O sea, fue en un pleno ataque de ansiedad, de decir, no sé gestionar, no sé qué está pasando, y mi reacción fue coger lo que tuviera a la mano y pinchar. Ya está. O sea, es que suena muy mal. No, pero... Que a lo mejor suena como muy No, pero brutal. también nos da un poco de idea, ¿no? A lo mejor a lo que se refiere con impulsivo, ¿no? Pero claro, ya la segunda fase yo no la llamaría tanto impulsiva, porque ya también es el factor adicción, ¿no? Pero no sé. Me suena un poco raro. A ver, Sí, tú no, eres la que sabe, yo no... Esto a lo mejor, por nuestra parte, ¿no? A lo mejor más por la mía, queda un poco así como si fuese un interrogatorio o algo así, y ni mucho menos, y es de agradecer que personas se dignen a hablar de esto, como dices tú, porque falta mucha educación emocional, y hay gente que toma unas salidas y gente que toma otras. Entonces, que seas capaz de hablar de esto, como que es muy importante, y habrá gente que empatice mucho. Es muy importante tanto el programa del suicidio como este, porque de hecho en la Comunidad de Madrid se han sacado 2 protocolos para el ámbito educativo sobre prevención de las conductas autolesivas y prevención del suicidio en los centros educativos. O sea, hay un protocolo en cuanto tú detectas que un alumno o una alumna está teniendo unos comportamientos que te pueden dar pistas de que algo está yendo por ese camino. Y es muy heavy, porque en educación nunca se ha sacado un protocolo de estas características, y yo tengo compañeras que el año pasado tenían que recoger a niñas cortándose en el baño. Y es muy duro que se esté normalizando, por así decirlo, que no se haya ese cuidado emocional, de vamos a trabajar lo que tenemos aquí para que luego no lleguemos a esto, ¿no? Para que ese dolor físico no lo tengamos que llegar a producir. Además, me voy a agarrar a algo que has dicho, y es, primero, niñas. El otro día estuve leyendo porque dije, bueno, voy a ver un poco la parte teórica, porque yo lo he vivido, pero no tengo mucha parte teórica, y estuve mirando. Y ponía que el 96% de la gente que se autolesiona son mujeres. ¿Ah, sí? Y me resultó como muy curioso, ¿no? En plan, ¿qué tiene que ver que seas mujer para llegar a ese punto, ¿no? Hablando por hablar, o sea, por elucubrar, a lo mejor por lo del control, porque al vivir a lo mejor, no sé, a lo mejor ahora está cambiando, ¿no? No sabría decirte sin datos ni nada, ¿no? Pero yo entiendo que si te ves como recluida porque el mundo ha vivido como ha vivido hasta ahora con las mujeres, a lo mejor tenían menos el control que los hombres en algunas situaciones. No sé si me explico. Sí, puede ser. Es que no lo sé. Yo tampoco lo sé porque lo haya leído ni nada. Yo a lo mejor puedo pensar que como los chicos, ¿no? En este caso tienen como otras maneras de sacar lo que tienen dentro, ¿no? Pueden ser violentos y se justifica que sean violentos con otros, ¿no? Las mujeres al final, ese hándicap que tienen de, no, pues puedo pegarte una paliza, no es la norma. Yeah. No se escucha, no se ve. Entonces yo creo que por eso tienden más a autolesionarse, a hacerse el daño a ellas mismas más que hacérselo a los demás, ¿no? Porque, no sé, o sea, lo digo como sí. tú. Voy a aprovechar el momento, que como dijimos también en el programa anterior y el anterior, que quien sepa, quiera participar, aportar y todo esto, que lo diga en comentarios, que nos escriba, y nosotros encantados de saberlo y de aprender. Y yo quería, es que esto lo hablamos fuera de cámaras. Sí, además creo que viene muy en el muy punto bien, ¿no? con lo que ha dicho. Exactamente. ¿no? O sea, Pero voy a ir de escala, ¿vale? Vale. Es decir, nosotros hablamos hace tiempo como los hombres se produce mucho la autolesión, pero no se reconoce como tal o no se entiende como tal cuando lo haces, ¿no? Y es sobre cuando das puñetazos a la pared, ¿no? Sí. Pero yo voy antes a los niños, porque esto de niños pasa y ocurre mucho. Voy a contar mi caso, que fue muy absurdo, ¿vale? Pero no sé si se considera o no esto. Porque creo que llegamos a la conclusión tú y yo que lo mío no era tanto lesión y sí más rol y era rol. y demás. Que es, por ejemplo, yo me di un golpe y me sentía como muy avergonzado y estuve toda una clase gimoteando y haciéndome daño, mordiéndome las muñecas o algo así. Como, es que no sé si quería demostrar rabia para que todo el mundo supiese que yo estaba rabioso y que no quiero avergonzarme de él porque es un tío rabioso, o si realmente quería hacerme daño como tal. Es que esto es lo que hablamos una vez y fue muy interesante porque yo no lo sabía. Mucha de esta gente que se da golpes contra las paredes, rompe cosas, no sé qué, realmente es una manera de gestionar y tener el control, como tú dices. Sí, o sea, es más que nada...
¿Puedes leer otra vez la definición? Es que creo que lo dice tal cual. ¿Cuál? Es hacer una acción con la Sí. intención de hacerte daño. A ver, Tal cual, resumidamente. sí, o sea, conducta deliberada, o sea, es como la clave de hacerte daño Efectivamente. y físico directo, o sea, en plan contra el cuerpo. Entonces, en el momento en el que tú le estás pegando un puñetazo a una pared, o sea, sabes la consecuencia. Aunque sea, es el inconsciente el que está trabajando de decir, no estás pensando que te vas a hacer daño, pero eres consciente que te vas a hacer daño. Al final sí que es una conducta autolesiva, ¿no? Digo yo, pues lo que yo entiendo. Nosotros, lo que hablamos, si quieres lo cuento ahora. Bueno, como ya he contado en otros programas, yo tenía un rol en el que no estaba a gusto porque yo me sentía como que tenía que ser el gallito de un grupo que al final yo ni siquiera hablaba. Me ponía serio, apretaba la mandíbula y hacía así, miraba serio y me valía. ¿Qué pasa? Que en las situaciones cuando se descontrolaban, la gente esperaba algo de mí. Entonces, entre yo que aceptaba ese rol y lo interpretaba estando así con esa actitud y ellos que esperaban algo de mí, voy a contar algo, por ejemplo, que es una actitud como muy machista, entendida como tal, que hubo una pareja por entonces que tenía que la tiraron un vaso así. Bueno, pues a mí me vinieron a avisar desde otra punta de la fiesta, pero a lo mejor a 100 metros, que le han tirado un vaso, no sé qué, pero le han tirado como a líquido. Le han tirado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro, y yo me vi en la situación de, tengo que hacer algo porque la gente espera algo de mí. ¿Qué pasa? Como decían ellos, yo no me quiero pegar, ¿sabes? tampoco soy idiota. Esto se voy a haber solucionado hablando con las dos partes, a ver qué había pasado. ¿Yo qué hice? No lo podía hacer en la pared. Y yo, o sea, a día de hoy, pues es ridículo pensarlo. O sea, de verdad. O sea, es como muy alejado de mí yo actualmente, pero en ese momento era como mi salida para hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces no sé si entra como autolesión o no, pero es lo que hacía. Y he sido tonto muchas veces en este caso, porque lo de los puñetazos en la pared es como mi salida fácil era. Es que es una salida fácil. Muy O fácil, sea, al no final... hace falta ni hablar. No, claro. Gimes un poco así, como de cabreado y ya está. Yo quería preguntar, esto de la autolesión, porque no tengo absolutamente ni idea, si deriva algo más. O sea, si te lleva a pensar algo más, porque... ¿Cómo o sea, pensar algo más? de suicidio, de cosas así más serias. O sea, al final si es control, no, supongo que no, ¿no? Porque... No, es más, es una cosa que es lo que decía Noé antes. O sea, llevar conductas autolesivas no tiene nada que ver con el suicidio. O sea, es que son cosas totalmente ajenas. Sí, es verdad que puedes tener ambas, pero que son cosas totalmente diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me autolesionaba, yo no estaba buscando morirme. Es más, yo nunca tuve pensamientos suicidas. No, jamás, nunca. Y sin embargo sí que utilizaba mucho las autolesiones. Entonces yo creo que hay que coger eso y saber diferenciarlo, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Se puede llegar? Sí, pero es como decir que una persona que tiene una depresión se puede intentar suicidar o no. O sea, no tiene nada que ver. Ya. Está bien derribar ese mito un poco, ¿no? Sí. Pues suele entender así, yo creo. A mí me gustaría preguntarte que cómo empezaste a autolesionarte, si se puede contar. No, a ver, claro. Yo me acuerdo que, a ver, esto ya me toca un poco más dentro, así que si se me puedes va la contarlo voz o lo que sea. liviano o lo que sea. Si... La primera vez, yo me acuerdo, estaba en la cocina. Además, fíjate que durante todo el transcurso hay cosas de las que no me acuerdo, bueno, luego ya terapia y tal, o sea, tengo lagunas enormes, pero de la primera vez que lo hice sí que me acuerdo. O sea, creo que no se me va a olvidar en la vida, es como muy curioso. Y estaba yo en la cocina y estaba teniendo una discusión con mi padre. De estas discusiones de adolescente, en plan que... Bueno. Y me acuerdo que me empezó a dar un ataque de ansiedad. También soy propensa de vez en cuando a que me den... Ya menos, pero me daban unos cuantos. Y me acuerdo que mi padre empezó con el... A ver, no tenía educación emocional, entonces no vamos a juzgar. Lo está... ¿Cómo haciendo? Lo está haciendo para llamar la atención, en plan, lo está fingiendo. Y me acuerdo que en ese momento se fue y fue cuando perdí el control. Y recuerdo ver un cuchillo, cogerlo y rajar. Yeah. Y me acuerdo de quedarme en ese momento, estaba sentada detrás de la puerta de la cocina, apoyada, diciendo como, ¿qué he hecho? O sea, es que no entendía lo que estaba pasando. Y esa fue la primera vez. Luego, entre la primera y la segunda ya sí que pasó como mucho tiempo, pero luego sí que empecé como a recurrir mucho a ello, ¿no? A decir, me resulta como muy sencillo, que yo creo que ese es el problema. Pero esa fue la primera vez. De eso sí que me acuerdo. Además, creo que el cuchillo sigue en casa. O sea, son como esas cosas que no se te olvidan, ¿no? Yo no sé, aprovechando que hay ambientólogos aquí en la sala, si esto también tiene que ver con algún chute, alguna hormona
endorfina, algún tipo de liberación, porque también aparte del control que dices, supongo que el cuerpo reacciona ante una herida, ¿no? Sé que os meto en un compromiso ahora y tal, como público que soy, pero supongo que liberará endorfina, ¿no? A ver, yo soy ambientóloga, no médico. Vale. Ojalá estuviese Antonio aquí, ¿no? Porque sabe de todo. Voy a hablar algo tan tonto como que en House el tío solo es autolesionado por un chute de endorfinas, porque te sube. Entonces no sé si tiene que ver algo. No lo sé sé. hasta qué No punto sé. eso es verdad o no. ¿Preguntitas te puedo hacer? Sí, todas las que quieras, por favor, en confianza. Ahora lo contrario. El paso a salir de ahí, a dejar de hacerlo, ¿por qué? Bueno, yo tuve la suerte que yo tuve una persona que me empujó a salir de ahí. Yo tuve un brote muy grande, o sea, acabé muy mal, con muchísimas heridas, y esta persona, que bueno, es mi pareja, me dijo, no puedes seguir así. Y entonces yo no se lo quería decir a mis padres, o sea, al final te da como que eso es un tema que luego me gustaría sacar, el tema de la vergüenza. Lo tenía apuntado aquí mismo. Vale. Yo no quería decírselo a mis padres y entonces me dijo, mira, haz una cosa, vete al médico de cabecera y habla con tu médico de cabecera. Y así no se lo tienes que decir a tus padres. Además, en ese momento ya tenía más de 16 años, entonces ya como que eres más mayor y ya puedes ir tú sola. Y dije, venga, va. Yo no quería ir. A ver, no vamos a mentir. Yo estaba muy a gusto en mi zona de confort. Suena muy mal, pero yo estaba muy a gusto. Pero sí es verdad que ver a una persona que te quiere, las reacciones a cuando ve eso, porque al final son gordas, o sea, son grandes. Estamos hablando de heridas muy grandes, sobre todo ya al final. Entonces me dijo, no puedo más. Y dije, venga, va, pues hago el esfuerzo, voy al médico. Llegué al médico, lo típico de te mandan antidepresivos, tal, no sé qué, y seguía perdiendo el control. O sea, lo digo así abiertamente, perdía el control. Y entonces ya fue como, mira, no puede ser. Si quieres salir de esto, lo tienen que saber. Y me acompañó a decírselo a mi madre. Y nada, y al final, pues con mucho, o sea, me costó mucho, pero él estaba ahí y conseguí decírselo a mi madre y a partir de ahí pues ya buscamos un psicólogo, también el psiquiatra, el empezar a mover, ¿no? Pero yo quiero recalcar que fue muy interesante. Yo lo que utilicé para no volver a hacerlo fue mostrarlas. Entonces yo llegué un día a clase, que además estaba en clase de economía, y dije, es el momento. Yo siempre llevaba en las muñecas, ¿cómo se llama esto? Las bandanas, las típicas que tiene todo el mundo. Pues yo me las ponía en las muñecas para que no se viera. Y dije, es el momento. Y entonces utilicé el hecho de que los demás lo vieran para no volver a caer. Era como, dejo ver y sé que van a estar pendientes de que no lo haga. Una vez lo sepan ellos, va a ser como si vienes con otra, voy a saber qué es eso. Entonces, eso fue lo que yo utilicé para no volver a recaer. Que a ver, también es importante y creo que es muy importante decirlo, es una adicción. Al final se vuelve una adicción. Entonces, tú no puedes pretender decir, es la última. Lo más fácil es que recaigas y no pasa nada mientras sigas tratándolo, pero sí que va a haber recaídas. Sí. Yo tuve alguna. A ver, ya no eran tan heavies, pero sí que tuve alguna recaída. Pero bueno, oye, a día de hoy estoy bastante bien, ya no... Y mira dónde estás ahora contándolo. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. No, hombre, sí. Pero yo creo que es por eso, porque es un tema que no se habla, cada vez hay más gente que lo está haciendo, más adolescentes, y muchas veces te ves solo. Y es lo que decía antes, te sientes avergonzado, en plan, ¿qué está mal en mí para llegar a este punto? Quiero decir, es algo de lo que no te sientes orgulloso de enseñárselo a los demás. O sea, yo han pasado 7 años, 8 años desde que ya no, y a día de hoy me sigue avergonzando que la gente las vea. Que es como, ¿pero por qué? Si es una tontería. Da igual, me da vergüenza. Y que la gente pregunte me genera como, que intento luchar contra ello, pero te genera el decir, ¿y cómo se lo va a tomar? Es que he estado enferma. O sea, es muy complicado. Bueno, a mí es que me han llegado a llamar demonio. ¿Por eso? Sí, por las cicatrices. También era una persona que era mucho más cerrada, una persona mayor además, entonces tampoco vamos a juzgar a esa persona. Como diría Antonio, aquí se puede. No, pero tampoco es justo porque yo he recibido al final una educación, y vosotros también, que esa persona no. Ya. Entonces ella lo veía pues que yo tenía al demonio dentro. Sí, pero viene muy a colación del tema que sacamos del estigma de la salud mental, Totalmente. ¿no? Salud y enfermedad se entienden todos los tipos físicos y como las autolesiones encima son muy físicas, en el momento que alguien te lo ve
ya está pendiente, ¿no? De que esta persona no recaiga, que no lo vuelva a hacer. Pero es que esto físico tiene un trasfondo psicológico y me parece muy importante lo que ha dicho Marina de el acompañamiento del psicólogo, del psiquiatra y no de ese médico de cabecera que te da un antidepresivo, que yo es que de verdad, o sea, me da igual decirlo aquí ahora mismo, o sea, no son quien para recetar antidepresivos como los recetan, porque no... Los ansiolíticos, los antidepresivos los van como los caramelos y es como no, primero mete más psiquiatras en la medicina pública y luego ya pues que ellos receten si consideran que lo tienen que recetar. Entonces me parece súper importante el acompañamiento tanto de tu pareja, tu familia, como de los profesionales, porque al final son los que van a estar ahí contigo para decirte esto no es ahí, no tienes que ir por esta línea. Pues, pero el momento de decirlo es súper complicado. Me parece que ha sido súper valiente valiente. de decir, ya está, o sea, llego aquí, me planto, no quiero seguir con esto y voy a luchar. O sea, me parece de quitarse el sombrero. Bueno, yo también reconozco que tuve gente. O sea, si yo hubiera estado sola, no lo hubiera hecho. Y también el decir, yo llegué a casa, lo sabe mi madre, se lo cuento a mi padre y al final hay una buena aceptación. Luego también lo hablé con mi hermana y mi hermana también era como que... No sé, que veía que la familia intenta apoyar, ¿no? Que yo he tenido la suerte de tener una familia así, no todo el mundo la tiene. Entonces, fue llegar a clase y era, mi pareja me apoya, mi familia me apoya, las pequeñas grupos de gente que lo sabía, en plan, como amigas más cercanas y tal, también me apoyaban. Entonces fue como, mira, si la gente que me importa me está apoyando, a mí lo que digan los demás, me da igual. Y dije, ¿y si puedo utilizar a esa gente para algo bueno? A ver, eso lo digo ahora, ya pasa el tiempo. Claro, en el momento en ese momento todo es distinto, pero... Pero sí, en ese momento dije, hasta aquí. Pero porque veía de que no... Al final no te produce nada bueno, sí, el alivio del momento, pero es el alivio del momento, pero luego te sientes culpable, te sientes mal, en plan... Ah, sí. Bueno, yo en mi caso sí, era decir, leñe, es que ¿cómo he llegado a esto? ¿Por qué hago esto? O sea, es que la palabra era, estoy enferma, estoy loca. Entonces, porque tú empezaste en la adolescencia. Sí. Es que, claro, ahora con este boom que estamos teniendo, ¿no? Yo es que leyendo el protocolo salí asustada, de verdad, porque, claro, al final como orientadores nosotros tenemos que conocer el protocolo. Y es que, claro, en la adolescencia siempre se nos olvida que no entendemos la mayoría de las cosas que nos están pasando. O sea, en el momento que dejas de entender todas las cosas que te están pasando, metes un estresor que tampoco lo entiendes, que te genera ansiedad y que tienes que intentar lidiar contigo mismo, es como, pues tiro por la calle de en medio porque es lo que ahora mismo me está generando descanso mental, ¿no? Y cuando entras en el bucle de lo que dice Marina, me envicio en esto, porque no encuentro otra salida, porque no lo sé gestionar. Entonces, claro, se mezclan tantos factores que es tan complicado llegar y decir y entender por qué estoy haciendo esto, que claro, es que al final si no tienes ese contexto es muy difícil ver de dónde nace. Sí. Yo tengo dos preguntas. Se las está apuntando todas ahí. Sí, no quería interrumpir. El dolor de los siguientes días, ¿cómo se entiende? ¿Cómo... O sea, me refiero, una vez que te cortas el momento, entiendo que consigues lo que ha sido, ¿no? Luego deja que te viene la culpa y tal, pero luego te queda una herida. No sé si eso produce alguna sensación en ti o simplemente se aceptará y se olvida y ya está. En ese momento a mí me daba igual. Te da lo mismo, ¿no? O sea, Sí. ningún tipo de emoción. Es más, es muy curioso porque estuve mirando también en plan lo que se consideraba autoagresión, autolesión y tal. Y, por ejemplo, el quitarte las costras, que eso yo también lo hacía. O sea, yo me hacía una herida. Claro, a ver, ni betadine, ni curas, ni nada. Entonces, yo me acuerdo, además, yo me ponía medias y de estas gordas debajo de los pantalones. Y claro, cuando llegaba a casa, me quitaba las medias. Claro, se llevaban toda la costra. Y yo eso también lo utilizas de manera de, también me estoy haciendo una autoagresión. Entonces ese dolor al final es más como que el de después como que te da más, o sea, a mí no me servía casi. O sea, sí es verdad que lo de quitar costras y tal, sí, pero el dolor de, yo qué sé, al día siguiente me duele, a mí ese dolor ya no me funcionaba, ¿no? Y la otra, que bueno, hemos contado como mucho de tu parte y tal, por si alguien empatiza, se siente igual, que es importante, y era como persona externa que se da cuenta o se lo cuentas, las dos cosas, las dos fases, qué debes hacer y qué no debes hacer, ¿sabes? O sea, yo lo veo, dónde no tengo que pisar o dónde tengo que apoyar para que sirva de algo mi presencia, ¿no? A ver,
todo depende en el punto en el que estés. Si estás en el punto en el que ya lo estás haciendo, o sea, lo primero es buscar a alguien que te ayude. A poder ser, yo empezaría con una persona cercana, en plan, incluso que puedes decir, no me va a ayudar mucho, pero una amiga en la que te apoyes, o sea, al final yo tuve una amiga que me pegó un poco el bofetón de decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y eso viene muy bien. Sí. Entonces, apóyate en una amiga, a ver, que puede, esto va a sonar muy mal, pero una amiga que tenga cabeza, ¿no? Que sepas, y apóyate en la gente. Y a raíz de ahí, poco a poco, puedes ir saliendo de ello y buscar ayuda en un profesional. Porque sin ayuda de un profesional, o sea, estamos hablando al final de una adicción, entonces no vas a salir. Puedes intentarlo, pero es muy complicado. Entonces, aférrate a la gente. O sea, a mí me ayudó mucho, qué mal va a sonar esto, pero ver a la gente que quieres sufrir porque tú te estás haciendo daño, tío, a mí me despertó. O sea, me despertó muchísimo. Más, se me está viniendo a la cabeza, sí, que tiene que ver, pero no tiene que ver. Cuando le enseñé las cicatrices a mi madre y a mi hermana. O sea, las caras. Tú imagínate. Es que fue, o sea, para mí fue más duro ver esa cara que ver lo que me estaba haciendo. Para mí lo que me estaba haciendo era como, pero ver la cara de una persona a la que quieres, que está sufriendo porque te estás haciendo daño, a mí fue eso lo que me pegó un poco la bofetada de decir, tengo que salir de aquí. Entonces, apóyate en gente que te quiere y busca ayuda, porque es la única manera. Una cosa importante es, las autolesiones al final siempre, o sea, no es el problema, es como la vía de escape que utilizamos. Entonces, hay que buscar ese origen, de dónde viene ese dolor. Puede ser un trauma, puede ser lo que tú has dicho antes de situación de ansiedad, de no sé gestionar, el estrés, el tal. O sea, son muchas cosas y puede venir por muchas cosas. Pero es una vía de escape, no es el problema. Entonces, hay que buscar ese problema. Pues a buscarlo y a tratarlo y a por ello. Y es la única solución que tiene. O sea, si alguien te viene con este problema, te cuenta esto, decisión, ¿no? Tener las cosas como muy tal y mostrar mucho apoyo, ¿no? Sí. Y a la gente, sobre todo a la gente de alrededor, a la familia y tal, es estar ahí. O sea, no hace falta que estés todo el día en plan, oye, estás bien y tal y no sé qué. No. Pero si esa persona sabe que estás ahí, que la estás apoyando, que no estás juzgando, o sea, que es como puede volver a pasar, porque puede volver a pasar y no pasa nada. Es muy complicado salir de ahí, pero yo estoy aquí para apoyarte. En el momento en el que tienes gente así, es en el momento que tienes muchas posibilidades de salir. Pues qué espectacular, Marina. No, espectacular. Nos has dejado sin palabras. Sí, no quería decirlo antes, pero se me ha puesto el pelo de punta 2 veces, ¿eh? Te lo digo totalmente en serio. Se me ha puesto el pelo de punta 2 veces. No bromeo, ¿eh? Yo por eso vengo de largo. Para que no pase. No, pero me ha parecido, o sea, muy impactante lo que ha dicho de, claro, tú lo haces y en ese momento no eres consciente de que te estás haciendo daño ni que a las personas de tu alrededor eso le puede generar ningún dolor, hasta que de repente dices, estoy haciendo esto y ves sus caras y sus reacciones de, Dios, ¿no? Es que, o sea, es muy polarizable, muy ¿no? Tu opinión cuando solo la tienes tú y no la compartes. Entonces cada vez te vas exigiendo más, cada vez tu pensamiento va más lejos todavía y como no tienes una vista externa que te diga, oye, ¿qué está pasando? Pues claro, no tienes como límite, ¿no? Y es que además de fuera lo ves, o sea, yo a día de hoy echo la vista atrás. Yo decía, ostras, es que son salvajadas. O sea, lo que acabamos haciendo en esas situaciones son salvajadas. Y es muy duro. Y en ese momento es como, bueno, pues me funciona, lo utilizo, ya está. Y yo a día de hoy me pasa de mirarme al espejo, ver las cicatrices y dices, es que, ostras, es que no son una tontería, es que son cicatrices que hubieran necesitado a lo mejor puntos. O sea, imagina, es que me parece un poco grotesco, ¿no?, aquí explicarlo, pero que estamos hablando de heridas muy grandes. Y yo conozco gente que estaba en una situación similar y se hacía cosas incluso peores. O sea, es que no filtras, o sea, no piensas en que al final eso lo vas a llevar toda la vida y lo vas a tener ahí y la gente lo va a ver y la gente que te quiere lo va a sufrir. La gente no se lo plantea, es como a ti te funciona, este es el momento, afuera, ya está. Mira, escuchando lo que acaba de decir es como ahora entiendo el término impulso, ¿no? Pues porque mira, sí, es verdad. No estás pensando en la consecuencia de después, ¿no? O sea, lo haces porque en ese momento es lo que necesitas, no porque sea un impulso de, cojo esto y lo hago, sino porque no estás mirando más allá.
Mira, yo que no Fíjate, lo había ya lo- entendido, ya lo hemos sacado. Pues ahora ya tenéis Pues la sí. definición buena. Bueno, hemos hecho un pequeño inciso para consultar, entre otras cosas, lo de la endorfina y hemos dicho que sí, son endorfinas y vamos a discutir el porqué de la endorfina. Es que me resulta como muy curioso el decir, ¿cómo era? Que es útil porque liberas endorfinas al hacer una acción física. Yo creo que es porque en un momento de bajón te da la endorfina, que la endorfina es un para ponerte en alerta, para situarte en algo rápido, en algo de ansiedad, voy a liberarla y así la apago esta ansiedad. Claro, pero me choca mucho el decir, o sea, acción física, ¿qué me estás diciendo? ¿Que con el deporte conseguiría lo mismo y yo llevo aquí no sé cuánto tiempo? Pues es que realmente el deporte es una manera de... Lo mismo sí. Sí. Lo mismo en Mira. ese momento sales a correr y dices, va, pues no. Pues a no lo sé. mejor deberíamos recomendar. Bueno, ahora que lo pienso, es que se me viene a la cabeza. Cuando yo fui por primera vez al psiquiatra, una de las primeras cosas que me dijeron es cómprate un punching ball. Para meterle de hostias, ¿no? Claro, y cuando te dé el brote, le pegas ahí. Claro, todas porque las ahí hostias. estás Y es- liberando todas las endorfinas del mundo. Pues tiene sentido. Y sí, esto pues demuestra mira. que los niños tienen parte de esta autolesión descargando toda esa ira para liberarse lo mismo. Pues mira, muy curioso, ¿no? Pues estamos Como hilando. estamos hilando. Bueno, Sí, bueno, sí, bueno. buenísimo. Preparados nada, pero ¿cómo hilamos? ¿Y qué era lo otro? ¿Que teníamos un tema pendiente? Ah, La de la verdad. pregunta Que me de... olvida- sí. Retomamos con qué haría una persona externa si se entera de esta situación, ¿no? ¿Qué podrías hacer y qué no deberías hacer? Porque muchas veces aprendemos frases hechas o cosas absurdas que repetimos y como, cálmate, y es como, bueno, vale. Sí, esto es como lo de, pues no lo hagas. Claro. Y es como, ¿en serio me estás diciendo que no lo haga? Es que es muy absurdo. Exactamente. Bueno, recojo lo que he dicho antes, lo de intentar estar ahí para la persona, para mí es fundamental. El decir, estoy aquí, puedes utilizarme o no. O sea, a ver, puedes utilizarme o no, pero que estoy aquí de apoyo y no voy a juzgar. O sea, el que no juzgues porque llegar a ese punto, yo me acuerdo de una frase que dijo mi abuela cuando se enteró, que era lo de, ¿qué tendría que estar viviendo la niña para llegar a ello? Yo tampoco tengo mucho recuerdo de qué estaba viviendo en ese momento, pero sí que te paras a analizar la frase y, o sea, es una persona que está sufriendo, entonces tienes que intentar estar ahí siempre y intentar como empujar a que vaya a un profesional. O sea, eso clarísimo. Y cosas que no hagas, pues eso, lo típico de no digas lo de no lo hagas, es como, no me funciona. Suele ir como muy hilado a momentos, o sea, o como situaciones como muy depresivas, ansiedad y tal. Entonces, también utilizar los recursos que te dan, por ejemplo, de si encuentras a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad, distrae a esa persona. Pues lo mismo te digo. O sea, si una persona tiene ansiedad y eso es lo que le lleva a autolesionarse, intenta distraerle en ese momento para que no llegue a ese punto. Son ese tipo de cosas. Al final volvemos a lo que estábamos diciendo. Las autolesiones son una vía de escape. Entonces hay que buscar el problema y tratar el problema. Y a raíz de ahí acabaremos dejando de llegar a eso. Totalmente. Y sobre Súper. todo eso, que da igual que lo entienda o no lo entienda la otra persona. O sea, que siempre es como, es que no lo entiendo. Bueno, es que no se trata de que lo entiendas. Se trata de que me acompañes en el proceso, porque tampoco tenemos que entenderlo todo. O sea, tú dame la mano, caminamos juntos y luego ya pues lo iremos entendiendo según vayamos avanzando. Pero es muy importante. Llevamos 2 temporadas, 14 capítulos y habremos repetido eso. Casi es como ¿Empatía? una rutina. Sí, ¿qué ma- empatía qué y no meterte en la vida de los demás. No juzgues a los demás. Sin preguntar, sin saber. Pero es que, o sea... Es difícil, ¿eh? Es Sí, difícil. justo. Y un poco así como cierre y recogiendo todo lo que hemos hablado, ¿qué cosas son importantes ante esto? El trabajo terapéutico que sirva de identificar y reconocer la conducta base, como ha dicho Marina. Si no sabemos de dónde nace el problema, muy difícil la gente va a dejar de autolesionarse, porque al final el problema sigue ahí y va a ser su vía de escape y su bucle de adicción, ¿no? Y sobre todo, la regulación emocional. Habilidades emocionales desde muy chiquititas y muy chiquititas, por favor, sobre todo tú que lo vives. Sí. Se necesita que los niños y las niñas sepan gestionar, hablar de sus emociones, para que cuando lleguen a la adolescencia les sea fácil hablar de ellas. Que el problema es que en la adolescencia, como nos retraemos, nos cuesta hablar de estas cosas porque no lo tenemos normalizado, entonces empiezan a surgir toda esa convulsión de emociones y de pensamientos que no gestionamos bien y derivan en unas conductas u otras. Entonces eso es súper importante.
autoestima y resolución de conflictos con nosotros mismos. Claro, al final, con nosotros y con el resto, ¿no? Al final, si tú le planteas a alguien, estoy en esta situación y lo que recibes de esa persona no te aporta, pues como diría Antonio, si no aporta, que se aparte y ya está, ¿no? Sí, es un poco Y es así, o sea... El ejemplo de mi historia, si hubiese tenido resolución de conflictos y comunicación, podría haber hablado con quien sea y haberme explicado en vez de darle un puñetazo a la pared. Eso es. Entonces, yo creo que es lo mismo de siempre. Empatía, escucha activa, respeto. O sea, los tips no cambian. Y sobre todo, trabajo terapéutico. Y mucho acompañamiento y mucho amorcito. Sí, que además eso se lleva muy bien luego. Claro. Pues si queréis lo despedimos aquí, porque Sí, llevamos 30 y tantos minutos ya. Sí. Bien. ¿A que se ha pasado rápido? Sí, Más de lo que pensabas, ¿eh? Me he quedado tranquila, yo que venía tan histérica y ahora estoy como, bueno, oye, dentro, está guay, está guay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad un placer muy grande, ¿eh? Me ha gustado mucho más de lo que piensas, de verdad. Bueno, pues me alegro mucho. Así que nada, una semana más. Hasta el siguiente. Adiós. Chao. Qué guay, Marina. Me ha gustado mucho.